El trabajo que realizamos en un hospital para garantizar tu seguridad. Reducir los riesgos, un trabajo 24/7. Conoce más en nuestro programa de seguridad del paciente. Dale like, comparte y coméntanos tus dudas. Comenzamos. El día de hoy tenemos un invitado especial, la doctora Paulina Durán, médico cirujano de la Universidad Católica de Quito. También es especialista en administración de instituciones de salud en UDLA Quito. Es máster en seguridad clínica del paciente y calidad de la atención sanitaria en UNIR España. Actualmente es directora de este hospital. Hola amigos, estamos en un nuevo programa de medicina preventiva. El tema de hoy es la seguridad del paciente. Nosotros nos preocupamos de muchos factores para que su atención haya sido exitosa y pueda haber tenido los mejores resultados. El día de hoy invitamos a la doctora Paulina Durán y nos va a contar por qué es tan importante este tema en todas las casas de salud. Doctora, bienvenida a nuestro programa de medicina preventiva. Muchas gracias, Francisco, por la invitación y reciba un cordial saludo toda la ciudadanía. Muchas gracias, doctora, por haber asistido a este programa de medicina preventiva. Comenzando con el tema de hoy, y me parece que es una de las preguntas más importantes de todo el programa, que la debemos simplificar en ¿qué es la seguridad del paciente? Si nos explica un poco. Bueno, Francisco, la seguridad del paciente es un tema bastante importante dentro de la atención en salud y lo que deberíamos nosotros los profesionales de salud tener como objetivo principal, que es reducir al mínimo el porcentaje de riesgos que puedan ocurrir durante la asistencia sanitaria. ¿Cuál es la asistencia sanitaria? La atención que recibe el paciente dentro de un hospital. Es decir, si yo sufro una caída, si estoy enfermo, si me siento mal, si voy por emergencia o tal vez tengo algún procedimiento quirúrgico programado, entonces esa es la asistencia sanitaria. El objetivo de la seguridad del paciente es reducir al mínimo estos riesgos de cometer errores durante la asistencia. Bueno, nosotros podemos hablar también que la seguridad del paciente requiere que nosotros sigamos un cierto proceso, ¿no es cierto? Que debe seguir un protocolo o un procedimiento, actividades específicas de las personas que están inmiscuidas. Esto con el fin siempre de que estos errores humanos no sucedan, ya que nosotros si es que tenemos tal vez un checklist, nosotros vamos marcando y nosotros sabemos que la mente es frágil y nosotros podemos evitar ciertos errores marcándolos, ya sea por algún proceso internacional que se tenga o uno desarrollado internamente en la casa de salud en la que se encuentren. Doctora, estos comenzarían desde algo tan simple como la verificación del nombre. Claro que sí. Sí, Francisco, la adecuada dirigencia de un centro hospitalario, de un centro de salud, es multidisciplinaria. Es muy importante que el equipo de trabajo sea un equipo de trabajo adecuado, que el hospital cuente con un talento humano calificado, que todos cuenten con títulos registrados en los organismos de control, que haya un adecuado manejo del equipamiento médico moderno, que tengan sus planes de mantenimiento anual para evitar que haya un daño eléctrico en medio de un procedimiento, etc. También es muy importante llevar a cabo capacitación del personal, ¿sí? Capacitaciones y, como tú mencionabas, el correcto seguimiento de guías de práctica clínica, pueden ser nacionales e internacionales, protocolos que pueden también ser protocolos aplicados dentro de la institución, los mismos que deben ser llevados a cabalidad y cumplidos. Posteriormente a eso, lo que se hace es evaluar y analizar el buen proceso y si es que están bien llevados o no. Como tú mencionabas, es muy importante también que el hospital tenga un sistema de notificación de incidentes. ¿Qué es esto? Que cuando ocurre un incidente o un evento adverso, ¿sí? Se notifique, se estudie, se analice, se verifique por qué sucedió, ¿sí? Y se mejore de este error. Es decir, se ponga en práctica el mejoramiento continuo en base a un error cometido. Doctora, si bien es cierto, los países primermundistas tienen este tipo de sistemas de notificaciones de incidentes o de eventos adversos,
Pero, ¿cuál es la diferencia con nosotros? Tal vez con países como Ecuador versus Estados Unidos. Claro, bueno, cada institución puede llevar un sistema propio de notificación de incidentes. Estados Unidos hace 20 años con el artículo que publicó de Errores Humano ya hizo referencia a que había muchas causas de muerte accidental durante la asistencia sanitaria. Esto fue un revuelo y fue bastante alarmante las cifras de muertes que ocurrió durante todo ese año, hasta 100.000 muertes por año. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Ordenó una investigación de la calidad de la atención. Entonces, ¿qué es lo que encontraron ellos en Estados Unidos, dentro de sus hospitales, un país desarrollado? Es que se estaban cometiendo errores, ¿sí? Múltiples errores en cada fase de la atención intrahospitalaria que ocasionaban la muerte de los pacientes. Se comparó con el porcentaje de muertes por SIDA. Se comparó con el porcentaje de víctimas de accidentes de tránsito y con las víctimas por armas de fuego. Y fueron unas cifras alarmantes porque eran mayores. Entonces no podía suceder que la gente estuviera teniendo errores o lesiones o discapacidades, incluso la muerte, por una asistencia sanitaria inadecuada. Entonces, ¿qué se hizo ahí? Se empezó esta investigación, se empezó a analizar, a estudiar. ¿Y qué tipo de mejoras se pueden implementar o se han implementado en este tipo de casos? Bueno, en cuanto a los tipos de mejoras que se implementaron desde esa época que te había comentado, fue desde la identificación del paciente. Identificarle con una manilla, con 2 nombres, 2 apellidos, identificar al recién nacido, porque en una sala de neonatología donde hay 5 partos, 5 cesáreas, los niños nacen cada minuto, entonces se pueden confundir con los recién nacidos. Entonces, identificar inmediatamente al recién nacido, a la madre y a los pacientes en general. ¿Qué otra cosa? Es una comunicación asertiva entre el personal de salud, es decir, que todos verifiquemos la historia del paciente, que todos sepamos qué procedimiento va a ser intervenido, que haya una comunicación eficiente y eficaz en los cambios de turno, es decir, que médicos, enfermeras sepan el caso de cada paciente. Otra de las mejoras es, como tú habías comentado, la notificación de los incidentes. Sí, hay una diferencia entre Estados Unidos y nosotros. La una es que Estados Unidos implementó eso ya hace 20 años. Sí, en los países en vías de desarrollo, como Ecuador y los países de Sudamérica, estamos implementando recientemente un sistema de notificación. ¿Cuál es la diferencia? De que hay un poco de miedo por parte del profesional de salud de notificar el error, es decir, cometí un error, me equivoqué, porque también, bueno, hay que tomar en cuenta que el sistema punitivo de Ecuador es bastante fuerte, ¿no? La ley de mala práctica profesional es bastante fuerte y no hay un equilibrio entre una adecuada norma de seguridad del paciente perfectamente implementada en el Ecuador, pero sí tenemos un sistema punitivo muy estricto. Entonces, por esa razón es la diferencia de notificar aquí en el Ecuador o en países de Sudamérica que la notificación en Estados Unidos, que ellos ya la vienen haciendo hace mucho tiempo, y el objetivo de esta es el análisis de ese error para no volverlo a cometer. Justamente con la estadística que se tiene, se necesitan datos, ya que nosotros analizaremos o se analizan los datos en base a una cierta cantidad de errores, de aciertos y de una muestra que tendremos, que si bien es cierto, tal vez los datos que nos muestran ahora versus los de hace 20 años seguramente no habían casos, porque la información no había, no se registraba, no se recopilaba, pero ahora sí, y eso no quiere decir que hoy en día haya muchísimos más que hace 20 años. Como hemos conversado en otros programas, las personas que también tienen cierta enfermedad ahora, no es porque ahora ha incrementado. Hoy se realizan los exámenes pertinentes para saber qué enfermedad tiene, porque antes también se podía decir falleció de viejito.
pero uno no fallece de viejito, no fallece por alguna afectación cardíaca, por algún infarto cerebral, por cualquier otra causa, pero ahora se notifica y no es que ahora tengamos más o menos que antes, sino simplemente los datos de ahora tendremos que ver en 20 años. Doctor, uno de los protocolos que más se realice antes de una cirugía, ¿cuál podría ser? Claro, Francisco, es importante lo que tú mencionas, ¿no? Ahora estadísticamente ya hay datos que se los puede dar a conocer. En cuanto a la cirugía, la OMS creó un plan de cirugía segura. Es un checklist en el cual se puede identificar los posibles errores que se puedan cometer durante el proceso, ¿sí? Este checklist que da la OMS para cirugía segura se divide en 3 partes. La primera es conozcamos bien al paciente, esté correctamente identificado su diagnóstico preciso y la alternativa terapéutica que tenemos, en este caso, una cirugía, un ejemplo. Entonces, el paciente debió haber pasado con un chequeo prequirúrgico, ¿sí? Tanto por el médico internista como por el cardiólogo, exámenes que le debió haber realizado. Así el paciente no presente antecedentes, no tenga alergias, no tenga nada. Pero el paciente obligatoriamente tiene que pasar por un chequeo prequirúrgico y por un chequeo preanestésico. ¿Para qué? ¿Por qué deberían pasar los pacientes por este tipo de chequeos previos a una cirugía? Eso nos ayuda mucho porque disminuye el riesgo de posibles complicaciones durante el acto quirúrgico, ¿sí? Puede ser que nunca tuvo antecedentes de alergias, nunca tuvo antecedente de ninguna enfermedad y el momento en el que está recibiendo anestesia haga una reacción alérgica, una reacción anafiláctica a los inductores de anestesia. Es un ejemplo. Que el anestesiólogo, con su profesionalismo, su capacidad de resolver ese problema, pueda combatir esa alergia. Entonces es importante realizar todos estos pasos. Si el paciente tiene riesgos, si el paciente tiene posibilidad de producir sangrado durante la cirugía o la lateralidad, que es muy importante, decidir si es pierna derecha, pierna izquierda o si es brazo derecho o brazo izquierdo. Bueno, doctora, yo tengo ahí un paréntesis que podemos hacerle. Es por eso que nosotros hemos visto en ciertos memes que dicen, bueno, esta es la pierna mala y esta es la pierna buena. ¿Puede existir ese tipo de complicaciones o de errores de que tratemos de operar la pierna que no es o al paciente que no es lo operen de otra cosa, ya que se pueden confirmar? Para eso también se han implementado los brazaletes de identificación de los pacientes, ¿no es cierto? Son unos claros ejemplos de la vida diaria que creo que suceden en todos los hospitales del mundo. Sí, bueno, Francisco, esa sátira que circula en las redes sociales sobre tatuársela a una pierna de esta es la buena para que no se vayan a confundir y me operen la pierna adecuada, es verdad, ha ocurrido este tipo de eventos. Entonces, por esa razón es que se ha creado este checklist para verificar eso antes de la cirugía, para evitar que esos errores ocurran. Y también se pueden producir errores con la identificación del paciente. Francisco, te pongo un ejemplo que se ha dado para que conozcan y más o menos nos entiendan. Los errores de la identificación del paciente también. Si hay 2 pacientes que ingresaron que se llaman Juan Manuel López, los 2 pacientes tienen el mismo nombre y el mismo apellido, pero su segundo apellido es diferente. El uno tiene 20 años y el otro tiene 70 años. El uno entra para un procedimiento de una cirugía de rodilla y el otro entra para un procedimiento de una próstata. Entonces, si no hay una buena identificación del paciente, pueden confundirse entre un paciente y el otro y pueden operar al un paciente de la próstata y al otro paciente de la rodilla. Entonces, es un claro ejemplo de podernos equivocar en la identificación. Por lo tanto, los brazaletes tienen que ir con 2 nombres, 2 apellidos, fecha de nacimiento, edad, diagnóstico y el procedimiento que va a realizarse en el paciente. Por eso, doctora, es que también se han desarrollado estos protocolos para antes de ingresar a quirófano, nosotros verificamos, a ver, el paciente, tal nombre, es de tal edad, tiene tal problema y es de tal habitación. Así nosotros podemos decir si
este es el paciente en cuestión, se revisaría el brazalete de identificación del paciente, que eso es único ya que estaría con el número de cédula y eso no se podría repetir. Exactamente. Así podemos garantizar también que en hospitales que se operan decenas o miles de pacientes al año, esos errores pueden ser, si es que estadísticamente una persona o el 1% que suceda, nosotros salvaguardando a esa persona, estaríamos ganando todo un mundo y toda una vida de una persona. Si es que lo podemos replicar a todos los hospitales y esto socializarlo para que los errores sigan disminuyendo y que las personas también tomen conciencia de que hacer cosas repetitivas sin ningún protocolo puede repercutir en que hayan errores. Así que por eso es que la seguridad del paciente representa en algo global, donde involucran a todas las personas administrativas, de la parte de seguridad, de limpieza y especialmente al área médica y de salud. ¿No es cierto, doctora? Sí, Francisco, y como te mencionaba, el proceder seguro de una cirugía en el transoperatorio y en el posoperatorio, que el paciente pase a hospitalización, que el paciente le den de alta, que él recupere su salud y que se sienta curado, que cumpla un tratamiento en el domicilio y que luego el paciente regrese, es una satisfacción muy grande. De igual manera podemos hablar de la seguridad que implica estar hospitalizado, recibir tratamiento intravenoso o que un paciente pueda requerir terapia intensiva por un estado crítico. Ahí también se puede medir, Francisco, la seguridad. ¿Cómo se mide la seguridad si yo estoy hospitalizado? Hay muchos factores en los cuales yo debo fijarme y debo estar pendiente para evitar cometer errores. En el caso de las caídas, yo he escuchado que también pueden existir caídas en la habitación o en el baño. Eso también puede representar un riesgo. Eso es diferente con niños y con adultos, ¿no es cierto? Siempre necesitan tener una persona que las cuide también. Claro, Francisco, es bastante importante que nosotros determinemos el riesgo de cada paciente de sufrir, por ejemplo, de sufrir caídas. En pacientes pediátricos, en pacientes adultos mayores, en pacientes que presenten algún problema mental o que tomen medicación o que tengan limitaciones funcionales o limitaciones físicas. Entonces, nosotros como personal de salud calificamos, ¿sí?, que este tipo de pacientes requieran un familiar permanente de cuidado. Claro que sí estamos como nosotros los médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, pero necesitamos también un familiar permanente para evitar así el riesgo de caídas. Doctora, en la parte de la administración de medicamentos, que yo creo que es algo de lo más importante que se vive todos los días aquí, por eso en realidad ustedes también habrán escuchado en alguna consulta con su médico si es que ustedes son alérgicos a algunos medicamentos. Esa es una pregunta clave porque eso puede representar que tengan algún desenvolvimiento que no se quiere, ¿no es cierto? ¿Cuál puede ser ese desenlace de una medicación que sea o que no sea recomendada en ese momento o que el paciente ni siquiera sepa? Sí, Francisco, dentro de la seguridad del paciente, los errores en administración de medicamentos es lo más común, es el más alto porcentaje de error que se comete dentro de la práctica sanitaria. ¿Desde dónde empezamos nosotros a verificar? Una, desde la historia clínica, si es que el paciente presenta o no presenta alergias, ¿sí? Puede ser que el paciente te niegue una alergia, pero el momento de aplicar la medicación presenta la alergia y tenemos que estar preparados para solventar esa emergencia, ¿sí? Posteriormente, ¿qué es lo que nosotros vemos? Los errores se pueden dar en muchos niveles de la administración de medicamentos, desde la prescripción del médico, desde el sacar indicaciones por parte de la enfermera o del enfermero, de dónde tienes almacenado el medicamento, de su distribución, hasta la administración de dicho medicamento. Un ejemplo, puedes tener almacenado medicamentos diferente compuesto químico farmacéutico. Pero la misma presentación. La misma presentación, la misma etiqueta. Desde ahí podemos cometer errores en equivocarnos. Entonces, el etiquetado, el perchado, el sitio donde están esos medicamentos es importante para reducir errores.
La administración de esos medicamentos, fijarse bien, ver la dosis adecuada para poder garantizar que voy a hacer una acción segura para evitar algún error o algún riesgo en la salud del paciente. También, doctora, con las infecciones o contaminación que puede existir entre un paciente y otro en los procedimientos, eso se requiere igual que se realice cierto proceso para desinfectar. Y también yo he escuchado que realizan ciertos cambios en los químicos o en las soluciones que ocupan también. Eso tiene que ver para garantizar la seguridad, ¿correcto? Sí, Francisco. Las infecciones asociadas a la atención sanitaria son bastante frecuentes. ¿Sí? Eso empeora la salud de un paciente. Poniendo un ejemplo, ¿cómo podemos nosotros ver qué sucedió? Es decir, un paciente ingresa por una caída, un paciente ingresa por una fractura y se contamina de neumonía durante la estancia hospitalaria. Quiere decir que se contaminó de alguna bacteria que hubo en el hospital. ¿Sí? Eso es alargar la estancia hospitalaria de ese paciente y esperar que el paciente se agrave y que terminemos tratando una enfermedad que no fue existía. La que inicialmente existió. Entonces, dentro de los hospitales debe haber comités de infecciones, ¿sí? Estos comités de infecciones se encargan de analizar todo este proceso de la atención de los pacientes, de las desinfecciones, de los seguimientos de los pacientes que han salido de alta a sus domicilios, etc. Y es imprescindible que existan los comités de infecciones dentro de las instancias hospitalarias. Y también, doctora, sin dejar de lado la seguridad del paciente, también tenemos que darle al paciente un trato cálido, una calidez también en la atención, porque en un servicio de salud es un servicio integral, donde estamos impartiendo todas las áreas, desde alimentación, desde el área de seguridad, limpieza, enfermeras, médicos, tratantes, y también esto se puede decir que podemos hasta valorar que haya agua caliente, que no lo haya, que haya shampoo, y ciertos detalles también que se tiene que ver en una perspectiva de calidad también en un servicio. Nosotros en Hospital Durán hemos aplicado ciertos procedimientos también que usted nos puede comentar para que las personas que nos están viendo sepan también el trabajo interno que se hace. Claro que sí, Francisco. Tomando en cuenta todas las actividades que se realizan para precautelar la seguridad del paciente, también nosotros trabajamos en que el paciente se sienta bien atendido, que haya sido tratado adecuadamente. Es decir, la percepción de la calidad del paciente durante su estancia hospitalaria. Y la percepción es individual, es decir, yo como paciente puedo percibir la atención si es que el sitio está limpio, si el trato es bueno, el conocimiento que puede tener el médico cuando me explica a mí y a mis familiares, sí, es la calificación de la atención que yo recibo de acuerdo a mi percepción personal. Y Hospital Durán trabaja aquí con un programa humanizado, ¿sí? Este programa humanizado tiene 4 puntos muy importantes, los que han sido socializados y que trabajamos diariamente en eso. Que primero, si un paciente llega enfermo o en una emergencia y todo, es una atención rápida y oportuna. Siguiente, que calmes el dolor inmediatamente, que el trato que recibe el paciente sea amable y respetuoso y que la información que se le da al paciente de toda su enfermedad, de su alternativa terapéutica, también se la dé a sus familiares, para que puedan estar tranquilos y que el paciente y los familiares participen activamente en la posible elección de su tratamiento, también que sepan los beneficios, los riesgos, las posibles complicaciones. En eso sí es importante estar claros, porque el paciente se va a sentir bien atendido, va a elegir y va a sentirse mejor y se le va a devolver la salud al paciente. Doctora Paulina, nosotros tenemos que darles unas recomendaciones a las personas que nos están viendo. Debemos topar una de las partes
más sagradas, que es la vida, cuidar la vida y estar siempre seguros en donde nos vayamos a atender. Sí, sí, Francisco, es muy importante como recomendación explicar a los pacientes, a la ciudadanía, que se pueden hacer atender en sitios calificados, en hospitales que cumplan con su permiso de funcionamiento vigente, con las inspecciones anuales, semestrales que han tenido que ser evaluadas, que cuente con médicos altamente capacitados, un personal profesional, que nosotros podamos hacer la consulta de sus títulos profesionales a través de las plataformas como es el CENESID en Internet, que son de libre acceso, que la infraestructura del centro hospitalario sea la adecuada, que cuente con tecnología de punta y también en la experiencia que tenga el centro hospitalario. Hospital Durán lleva 33 años de experiencia en la atención del servicio de salud de la ciudadanía, por lo tanto, creo yo que seríamos su mejor opción. Agradecemos la participación de la doctora Paulina Durán, que con estos puntos específicos que hemos topado sobre la seguridad del paciente, les darán también a ustedes una noción de cuál es el trabajo interno que realizamos en un hospital, en cuáles son los factores que nosotros consideramos mucho más precisos e indispensables poderlos analizar para que ustedes siempre sean los beneficiados y estén siempre seguros en todos sus procedimientos. El trabajo de la doctora Paulina es muy importante, al igual que todo el equipo multidisciplinario que comprende Hospital Durán. Doctora, muchísimas gracias por haber participado. Estaremos invitándole para una próxima. Muchas gracias, Francisco, y un saludo a toda la ciudadanía. Muchas gracias.